Acá tienen ejemplos de algunos tableros que están mal construidos y tienen sus defectos. Y características de los proveedores de tableros de corrección de factor de potencia, en la que utilizan este elemento que no tiene un grado de protección IP20 si el usuario fuera un grado, una capacidad de persona perdón, de A4 o de A5. Dice que los bornes de los capacitores están accesibles y no tienen una cubierta protectora para evitar que alguien accidentalmente tome contacto con esos bornes con tensión. En la de arriba, arriba a la derecha, son las barras de cobre de distribución que tiene, originalmente la barra tiene un nivel de aireación 0, o sea, no tiene aireación. Y si le agregamos nosotros, no sé si observan, no se alcanzan a ver, es una pantalla donde está pegado este adhesivo, una pantalla de policarbonato que la recubre completamente, pero debe ser de tal forma que mi mano, al bordear ese policarbonato, no tome acceso con la barra, por accidente. Entonces tendría que ser un recubrimiento completamente para evitar que la mano tenga acceso por alguna orilla o algún lateral de acceso a la barra. No me alcanza con que esté solamente cubierta el ancho y largo de la barra, sino que sobredimensionar esa cobertura para evitar que yo bordeando los laterales de esa pantalla llegue a tomar contacto con la barra. Así que no tan solo, recuerden, no tan solo una pantalla frontal, sino que insertar un envolvente para evitar que con la mano, como el dedo, que recorriendo el borde de esa pantalla pueda tomar contacto con la barra. En la parte de abajo se ve un interruptor que tiene una tapita de policarbonato en sus extremos. El orificio de los bornes de conexión son IP20, las termométricas de derecha también son IP20. O sea, esa parte de abajo, si pertenece a otro gabinete, podría ser maniobrado tranquilamente por un personal BA4 porque no hay lugares con tensión que tenga un grado de protección menor al IP20. Entonces yo podría maniobrar eso, pero siendo un personal capacitado, saliendo de donde meto la mano. No obstante, la regla de buen arte me dice que cuando yo deba garantizar que un gabinete no tenga peligro de ocurrir un accidente con el operario, tengo que hacer el ensayo, bueno, este ensayo es teórico, mental, digamos, un ensayo mental, de cerrar los ojos y meter la mano en el gabinete y maniobrar algo. Si yo he cerrado el ojo, yo puedo tomar contacto con algo con tensión, ese gabinete no tiene una protección adecuada. Entonces debería colocar una pantalla para garantizar que toda la parte de contención tenga un grado de protección adecuado. Habíamos hablado que los tableros DBO eran para usuarios de A1 y que correspondían a la norma IEC 61439-3, con aplicaciones también de la parte 1 que son conceptos generales para todos los tableros eléctricos. La de A1 es como una norma, la 90364 parte 3 es como una norma complementaria de la parte 1 que la adecua para usuarios de A1. Para los usuarios BA4, BA5 se lo denomina cuadros PSC. Hay fabricantes que toman esta denominación para denominar sus productos de la venta, así que hay que reconocerlo, conocerlo, porque también el reglamento de la parte, este reglamento del 60439 hace referencia a estas siglas, al DBO y al PSC. Recordando el DBO para usuarios de A1 y PSC para usuarios de A4 y A5. ¿Qué diferencia hay entre los dos gabinetes comparando? Si comparamos uno DBO para personas de A4 y otro para A5, veamos qué diferencia hay. Con respecto al grado de protección mínimo, dice IP20X, ¿sí? El dígito 2 define simultáneamente la protección contra el ingreso de partículas sólidas y la protección contra contacto directo. O IPXXB, cuando solo se define la protección contra el contacto directo. Veamos que el 2 hemos visto que es un objeto menor de 2,5 milímetros, no podría, mayor de 2,5 milímetros no debería ingresar dentro de ese gabinete. Y el IP20, el B, perdón, este que dice acá, XXB, entonces recuerda, cuando hay una X es porque no interesa en este caso el nivel de protección contra el agua. Acá no importa cuál sea el del sodio del agua, sino que me importa el B. Veamos qué dice el B con relación al IP20. Retrocedo un poquito para atrás.
El B me dice, fíjate, el B es equivalente al 20. O sea, si yo puedo poner IP20, es lo mismo que poner IPXXB, porque prácticamente los dos se refieren a lo mismo con la diferencia de 5 milímetros de diferencia en ese objeto de ensayo. O sea, para que sea entonces un usuario de A4, de A5, debo garantizar un grado IP20 o IPXXD, que es prácticamente lo mismo. B no puede ingresar el dedo, la acotación de esta B que está acá dice no puede ingresar el dedo, son una prueba de 12 milímetros de diámetro y 80 milímetros de largo. O sea, no tan solo el diámetro, también el largo, es que el tamaño del dedo índice, el dedo anular, aproximadamente. Sostenida con la mano. O sea, si yo tengo un orificio al costado de esa barra que veíamos nosotros acá en esta imagen, si por el costado yo tocando con la palma de la placa y con el dedo introduciendo entre la barra, llego a tocar la barra, deja de ser un grado de protección IP20 o IPXXB. Debería colocar algo, extenderlo hacia los bordes del gabinete para que yo no pueda ingresar por un costado y tener acceso con la barra. Para el segundo dígito de la ¿cómo dice acá? Para el segundo dígito, acá me comió el texto acá. Se refiere a la instalación de intemperie, la red exige 4. Si esto está a la intemperie, el segundo dígito, este es aquí, me dice que debe ser 4. El 4 es la proyección del agua, si no me equivoco, a 60 grados. No me acuerdo bien. Uy, perdón, me fui al diablo. IP4 es la proyección del agua en todos los sentidos. O sea, si el tablero está a la intemperie y tiene posibilidad de que del agua, debe estar protegido con nivel 4 en el segundo dígito. Perdón, se me va el diablo. Con respecto al DBO, dice que el grado de protección mínimo es IPXC. El dígito 2 se define simultáneamente la protección contra el ingreso de partículas sólidas de 12,5 milímetros de diámetro y mayores, y a letra C, protección contra el contacto directo. C no puede ingresar una herramienta de 2,5 milímetros de diámetro y 100 milímetros de largo sostenida con la mano. O sea, el CS se refiere entonces, no referida al ingreso de partículas, sino al ingreso de algún elemento sostenido con la mano para evitar de tener un contacto directo. Acá la letra B también se refiere a lo mismo. Es la posibilidad que yo tengo de tener un elemento que tenga un diámetro de 12 milímetros que pueda ingresar dentro de ese tablero. En particular se refiere al dedo, ¿sí? Al dedo que pueda ingresar dentro del contrafrente que yo disponga y tomar contacto con la parte de contención, como en el caso que vimos recién, el tema de la barra. O sea, así diferenciamos un DBO de un PSC, ¿sí? Recuerden que el DBO también puede tener acceso niños y personal de A3 discapacitados, así que también hay que tener en cuenta esa posibilidad. Y en particular, bueno, si hay niños o se le pone candado, se le pone una llave para evitar que ellos lo abran, ¿no? Hay que evitar que ingresen, porque pueden ser muchas travesuras dentro del tablero eléctrico. Entonces hay que evitar que tengan acceso físico al lugar donde está el tablero eléctrico. Entonces los tableros PCC, que son para ambiente con BA4 y BN5, deben ser construidos y ensayados cumpliendo una serie importante de requisitos de seguridad que la norma IEC 61439-2, apenas algo menos severo que los ensayos y requisitos que deben cumplirse los tableros para ser operados con personas BA4, BA1, BA2, que es la norma 61439-3. En definitiva, hay una diferencia, digamos, en los ensayos que se deben verificar para un tipo de usuario y para el otro. Dice, para ser operados por personas no capacitadas de A1 deben cumplir con... ¿Qué condiciones debe cumplir el tablero para una casa? Estar destinado a ser manejado por personas comunes, ordinarias, por ejemplo, en aplicaciones domésticas.
Que los circuitos de salida tengan dispositivos de protección destinados a ser manejados por personas comunes o ordinarias. El caso de las termomagnéticas. Que cumpla con las normas 60898-1, que es el de las termomagnéticas, 61008, que es la norma de los diferenciales, 61009 son los diferenciales específicos con otra característica, o otros tipos de dispositivos, no me acuerdo cuál es la 60439, pero están la de los protectores sobre tensiones, la de protectores de baja tensión o falta de fase, etc. Que la tensión asignada a tierra, a tensión simple, no supere los 300 voltios. Que la tensión entre una fase y tierra, o sea, entre línea y tierra, no supere los 300 voltios. Eso ocurre con instalaciones monofásicas y con instalaciones trifásicas, porque la diferencia potencial entre fase y tierra es 220 voltios. Que la corriente asignada de los circuitos de salida no supere los 125 amperes. O sea, yo tengo una salida con la corriente máxima de 125 amperes, no supera esa capacidad. Si supera esa capacidad, el tablero ya no es apto para ser empleado por el personal BA1. Eso hay que tener cuidado, ¿sí? Donde instalamos dispositivos de protección mayores de 125 amperes. No debería ser en aquellos lugares donde no hay personal calificado. Y que la corriente asignada del DBO, la corriente asignada de un tablero eléctrico es la máxima corriente que puede maniobrar ese tablero eléctrico. Esa corriente dice que no exceda 250 amperes. Si excede esa corriente, el tablero debe construirse como para usuarios BA4, BA5, o sea, no debería ser empleado para usuarios BA1. Acá hay mucha nebulosa porque sí existen esos casos. Por ejemplo, en el supermercado, muchas veces los que accionan y ponen en servicio el supermercado son el personal de la guardia contratada y el guardia de seguridad, que muchas veces son empleados externos de la empresa que vienen a hacer servicio de guardia. Y ellos son los que encienden la luz, apagan la luz y sacan el servicio todo. Así que por ahí a esas personas habría que capacitarlas para que sepan maniobrar un interruptor de 160 amperes o mayor de 250 amperes en el caso que sea el interruptor de cabecera. Debe estar, bueno, dice que estén destinados a la distribución de la energía eléctrica, que estén bajo envolventes estáticos, que sean para uso interior o estereostático, que serán amurados a la pared, que sean para uso interior o exterior, puede ser indistinto, puede estar en interiores o puede estar en exteriores. Pueden incluir también dispositivos de control y o señalización asociados con la distribución de la energía eléctrica. Por ejemplo, los faltas de fases, instrumentos de medición o pilotos luminosos que me indiquen la presencia de tensión, etcétera, etcétera. O sea, acá estamos limitando el uso de los tableros para el usuario BA1. Estamos acotándolo, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a las normas generales, existe otra norma, ya hemos visto de productos o materiales o envolventes para la construcción de tableros eléctricos. Dice que la norma IEC 62208 se aplica a todos los DBOs o todos los tableros por usuario BA1 si están diseñados, fabricados y verificados de una sola vez o de forma completamente estandarizada y fabricadas en grandes cantidades. Hay gabinetes que los fabricantes me ofrecen con todos los elementos disponibles para su armado, entre ellos el contrafrente, por ejemplo. El soporte del riel bien, el soporte del riel incorporado, barra de tierra, de puesta a tierra ya incorporada o fácil de incorporar. Todo elemento que ya vienen previstos de fábricas, bajo esta norma 62208. También pueden ser armados dentro de una fábrica. Nosotros somos fábrica de tablero eléctrico, por ejemplo, como ingeniería eléctrica, pero puede armar un electricista cualquiera que tenga capacidad suficiente para armar. Dice que este tipo de tablero, como ya tiene una forma de construir con los elementos ya estipulados cómo se instala en su interior, no es necesario recurrir a la norma 61439 que habla de la construcción de tablero eléctrico, porque esta norma ya está incluida en la 62208. Eso es más o menos lo que interpreta esta línea de esta FIMIL. Ahora, como el cuestionario para definir la elección de un PSC o un DBO es un tablero para usuarios BA4 o BA5 o un tablero para usuarios BA1.
Nos tenemos que hacer todas estas preguntas que están acá. ¿Quién va a operar el tablero? Es importante, uno nos define si es PCC, DBO, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cargas alimentarias? O sea, ¿cuál es la corriente máxima alimentaria? Hasta 125 amperes en el circuito de salida o más de 125. La corriente nominal del tablero, 250 menos o más de 250. Ahí nos va a definir si es PCC o DBO. Acá tenemos un tipo de circuito que saldrá del tablero que se refiere a la corriente nominal de esas cargas. Alimentar algún otro tablero de distribución agua abajo, alimentará un tablero de iluminación, alimentará una serie de tableros de toma corrientes, alimentará un centro de control de motores, será un CCM, un centro de control de motores. Son tableros que tienen dispositivos de maniobra de motores, como guardamotores, contactores, red térmica, recador suave, variador de velocidad, etcétera, etcétera. Es un CCM. Y aparte pueden tener el circuito de iluminación, circuito de toma corriente. Luego, esto ya no define si es PCC o DB2, sino define cómo debe estar constituido ese envolvente, porque sabiendo por dónde saldrán los cables, salen por el lateral, por la parte superior, por parte inferior, por parte trasera. Eso me va a definir qué tipo de envolvente utilizar para esos gabinetes. Y luego ya se refieren a todas condiciones físicas, por ejemplo, si está formado por un solo envolvente o dos acoplados una con otra, depende de la cantidad de dispositivos que pone en su interior. Si se apoya en la pared o será apoyado en el piso. Si esos gabinetes también tienen acceso exterior, por ejemplo, en grandes distribuidores de energía, como en supermercados, o en shopping, o en el aeropuerto, por ejemplo, muchas veces los tableros generales están en el centro de una habitación y tienen acceso por el frente y por atrás. Por el frente están todas las maniobras, el dispositivo de maniobras, y por atrás están todas las conexiones. Por ejemplo, conexión a barra, borneras para salida de cable, etcétera, etcétera. A eso se refiere esto de etapas posteriores. Luego pueden tener barra de distribución en la parte superior, inferior o lateral, ¿sí? Eso me va a definir cómo armar el tablero eléctrico. Realizamos proyectos. Sí, y según el tamaño de ese tablero eléctrico, y si tenemos que armar una sala de tableros, hay que definir cuáles son las dimensiones y el formato de esa sala de tablero, que tiene condiciones particulares de construcción, que ya las veremos más adelante. Esa sala de tablero tiene que tener puertas de acceso que se abran hacia afuera y que se cierren sola, y esto es solamente accesible para personas calificadas, por ejemplo. De tal forma que si yo tengo que evacuar estando adentro en forma rápida, empujo la puerta y salgo, porque tiene estos cerramientos con barra, que al bajar la barra me abre la cerradura y puedo salir. Cuando yo ingreso y soy el personal calificado y cierro el gabinete, se debería cerrar de afuera y no poderse abrir de afuera, solamente se abre de afuera con esta barra de apertura de puertas, por ejemplo. Todas esas condiciones de construcción, si bien no está estimado en el reglamento, sí trae colación de una norma norteamericana, de la NFPA, creo que 70, que es una norma norteamericana donde habla mucho de la seguridad eléctrica de las instalaciones, y sobre todo en todos esos lugares donde hay probabilidades de incendio, habla mucho de elementos para evacuación dentro de las unidades habitacionales o inmuebles, etcétera, etcétera. Habla mucho de cuestión de incendio, acá abajo, ¿eh? La norma no trata aspectos técnicos de la sala de tableros, pero la RAEA los hace incorporar tomando reglamentos de otros países, en este caso la NFPA 70, reglamento de la Unión Europea y el reglamento de Alemania, que es la BD 100. Tengo que ver que muchas veces se referencia nuestra reglamentación a esta norma BD 100 o algunas resoluciones de bomberos o de la Secretaría de Riesgo del Trabajo, o del sistema del gas, que dicta norma para la conducción de sistemas antiexplosivos, hace referencia a esta norma, la NFPA 70, la BD 100, que se usa como complementaria de nuestra reglamentación AEA, eso hay que entender. Aquí un pequeño cuadrito sinóptico dice que para tablero hasta 125 amperes aplicamos la norma 6674-24, que son la norma con que viene construida la mayoría de los gabinetes hoy en día, que son de material aislante, hasta 92 polos aproximadamente, o 105 polos en algunas partes. Para tablero hasta 250 amperes aplicamos la norma 62-208, ¿sí? Que es una norma un poquito más avanzada que la 670,
que indica cómo se arma el tablero eléctrico en su interior, porque vienen elementos fabricados por el fabricante como accesorios para poder construir ese tablero eléctrico interior. ¿Qué dice? Una vez finalizado el armado del tablero eléctrico, se habrá construido un tablero que deberá cumplir con la norma 61439-1, más la norma que corresponda a aplicar según sea el destino, según quien lo vaya a operar. O sea, entonces, cuando hablamos de gabinete 61208, acá sí ya aplicamos la norma 61439, fíjese, para usuario de A1 usamos la básica o la primera, que es la general, 61439-1, más la norma 61439-3, que es la versión de esta norma donde está particularizado para usuario de A1. Acá tenemos la 1 y la 2 para usuarios de A4-5. La 1 y la 4 para usuarios de A4-5 en obrador. La 1 y la 5 para operadores de tableros por especialistas capacitados en empresas de distribución eléctricas. Bueno, como se dan cuenta, hay poquitas normas, pero se enreda un poquito el empleo de ellas, de tal forma que según lo que tengamos que construir, tenemos que lograr conseguir esta norma, o que los productos que consigamos cumplan con la norma esta especificada que están acá. 6670 hasta 125 amperes, la 62208 para 250 amperes, y la norma 61439 en sus distintas versiones según el destino del tablero eléctrico. Bueno, acá se referencia cómo construir, qué norma aplicar. Acá está un poquito extendida la 60670-24, que tiene 3 capítulos, la 3101, 3102 y 3103. Y aparece la básica, la envolvente GP, la envolvente PD. Se pone muy tedioso eso, pero muchas veces hay que saberlo para que cuando nosotros leamos la reglamentación sepamos de qué se trata o saber dónde buscar la información para poder entender lo que nos pide el reglamento. Acá hablamos de la marcación, o sea, el cartel o la información técnica que debía proveernos el fabricante y que luego se transmite al cliente, porque todo lo que nos llega del fabricante con características técnicas de envolvente se lo tenemos que transmitir al usuario para que sepa qué material está recibiendo. Dice el nombre, la marca registrada, la marca de identificación del fabricante o del vendedor responsable. O sea, tiene que estar indicado cuál es la marca del producto. Tiene que estar indicado el grado IP contra la penetración de objetos sólidos extraños y contra el acceso de partes peligrosas. Si es mayor IP 3X y o el código IP contra la entrada peligrosa del agua, si es mayor que IP XL. Pues tiene que estar indicado el grado IP. Si es doble aislación, debe estar indicado con 2 recuadritos que es un material de aislación total o doble aislación. En el caso que haya 2 bornes de neutro, debe ser bornes de color celeste y tener la letra N y se indique que son bornes de neutro. Nosotros no utilizamos bornes de neutro porque como somos interruptores bipolares y tetrapolares, el neutro está interrumpido por los polos. Por lo tanto, no hay una bornera de neutro. Puede haber una bornera de distribución, pero no una bornera que puentea la protección, porque todas pasan por la protección. Debería tener una barrita de material conductor que indique que es una barra de puesta a tierra o un lugar donde se pueda disponer una barra de puesta a tierra. Lamentablemente, se le criticaba el otro día a un fabricante que vino a ofrecer un tablero, que cuando construyen los soportes para la barra de puesta a tierra, no tiene en cuenta cuál es la oferta comercial, y la oferta comercial, que en particular el EN tiene 3 barritas de 7, 12 y 30 contactos, que no entran en ninguno de los tableros de ningún fabricante. Hasta ahora no encontré uno que se adecue esa barrita puesta a tierra para algún envolvente particular, pero eso debería ser. Schneider, en cambio, sí dispone, tanto en la parte superior como en la parte inferior, de una barrita metálica que contiene los bornes de la conexión de puesta a tierra. Ese borne de puesta a tierra se puede poner abajo, en la parte superior, depende si los circuitos salen de arriba o los circuitos salen hacia abajo. Y por supuesto tiene el símbolo del símbolo del pinito invertido dentro del círculo que indica que es la barra de puesta a tierra.
Y además, si es metálico, debería tener un borne de conexión de la masa metálica individual de la carcasa y de la puerta y de la bandeja para poner esos tres elementos conectados a la barra equipotencial, esto de que estamos hablando recién. Dice, la siguiente información se debe colocar en las cajas y envolventes o la debe proporcionar el fabricante de la unidad, en las unidades de envasado más pequeñas o en las instrucciones. Hay que indicar en el gabinete cuál es la atención asignada. Por lo general se imprime una etiqueta o bien un cartel metálico sobre subrelieve o bajo relieve que indica la atención asignada, la corriente asignada declarada por el fabricante para el envolvente clasificada como PD, vacías o básicas, o sea, cuál es la corriente máxima que puede transmitir o conducir ese tablero eléctrico en el interior. Está referido a la capacidad de disipación térmica y a otras hierbas de ensayo del fabricante. Número de referencia de esta norma, es decir, la norma IEC 60674, indicar que cumple con esa norma. Para el momento, sin entradas ni para cables ni para conductos, la información necesaria respecto a la apertura que se puede realizar durante la instalación. O bien ya viene premarcados para poder hacer orificio e ingresar y salir con caños. Para el envolvente GP, esta GP es la que habíamos visto recién, ¿no? La que están acá, GP, se refieren a envolventes vacías o envolventes básicas en la que la incorporación de dispositivos mecánicos y eléctricos se ha verificado por los ensayos que el fabricante ha llevado a cabo de acuerdo con esta norma y en la que el instalador tiene que verificar los equipos instalados mediante información que le da el anexo A de la norma TAM. Bueno, acá se refiere a que es un envolvente en el que el fabricante ya estipula todos los elementos que se pueden poner en el interior y cómo se instala. Y hay un manual, un instructivo, un protocolo que indica cómo armarse. Por ejemplo, en Schneider tienen los prima P, o los prima G, ahora se llama prima set, que tienen un manual instructivo de cómo se arman todos los elementos que se pueden colocar en su interior. Por ejemplo. Bueno, terminamos esta parte, que es bastante tediosa, pero la tenía que dar para que ustedes tengan información cruzada de varias documentaciones, de la parte 7, de la parte 6, de la parte 5, y la 61439, parte 1, 3, 4 y 5, y 4, lo que son los que usamos, para que cuando hagan proyecto y se lo nombren, sepan de qué están tratando. O si tienen un pliego con una licitación y lean esta reglamentación, sepan de qué se está tratando. Voy a pasar a presentar el otro capítulo. Ya estamos hablando de cositas un poquito más de la constitución del tablero eléctrico. Estas imágenes que van a ver ahora son de tableros que surgen de nuestros reglamentos eléctricos y algunos son extraídos del Copaipa, por ejemplo, el del extremo superior izquierdo es el tablero de una agropecuaria en la que la manito esa que ven ustedes, el gerente de la agropecuaria, que le indicaba a un técnico nuestro cómo tenía que maniobrar una técnica, porque si la hacía con la mano, saltaba un arco muy grande que tenía que quemarse. Fíjese que las borneras arriba, no sé si son de tierra, si son de neutro, son de fase, pero están accesibles, no tienen ningún tipo de protección. Este hombre con un palito maniobra técnica, tiene miedo de meter la mano más allá de esos cables que están por arriba, las térmicas. Y hay cosas que hoy en día están ocurriendo así, que están instaladas de esa forma y están funcionando de esa forma. De la misma forma que vemos acá la segunda, un toma corriente que debería tapa y no la tiene, con toma corriente que ya no está normalizado, este producto ya no tiene norma, por lo tanto no se debería utilizar, que son los tomas de baquelitas, estos cuadraditos. Y a la derecha vemos un gabinete, que es el mismo que está a la izquierda, nada más que está abierto, con todos los bornes puestos, tanto en el fondo de la bandeja como en los laterales, y bastante, digamos, peligroso para ser maniobrado por cualquier persona. Lo que debemos garantizar es que estas cosas no ocurran, por lo tanto, construir tableros adecuados para los tipos de usuarios. Y garantizar que le ofrezcan una seguridad eléctrica al operario, ¿sí? Para evitar que tenga un accidente. ¿Qué dice la norma con respecto a estos términos? Respecto a la reserva, por ejemplo. Dice que cuando yo construyo un tablero nuevo, con corriente asignada hasta 250 amperes, deberán tener un espacio disponible de reserva
para eventuales ampliaciones de por lo menos el 20% de la capacidad total del tablero en módulos de 18 milímetros. Si los módulos fueran de 27 milímetros, son interruptores de 80, 100 y 125 amperes. O debería dejar módulos de 27 milímetros en un 20% de proporción con respecto a la ocupación total. Y los interruptores de caja moldeada se reservan un espacio correspondiente al 20% de cada tipo de módulo y como mínimo el espacio de un interruptor por cada tipo de reserva. Esto lo dice textualmente el reglamento. O sea, yo cuando construyo tengo que sobredimensionar para garantizar que tenga alguno de estos tres niveles de espacio disponible para incorporar protección. ¿Qué dice con respecto a la protección? Dice, los tableros se protegerán contra contactos directos, como mínimo. Contacto directo significa que con la mano yo no tenga acceso a ninguna parte de contención. Eso es sintéticamente la protección de contacto directo. No tenga acceso a ninguna parte que tenga tensión. Por medio de la aislación de las... ¿Y cómo se obtiene eso? Por medio de la aislación de las partes activas o cubiertas o envolventes y contra contactos indirectos, como mínimo por corte automático de la alimentación con interruptor diferencial, incluyendo la puesta a tierra de la masa. O sea, yo debo garantizar en la protección de los tableros el contacto directo, cobertura de todas las partes de contención. El contacto indirecto con interruptor diferencial y, por supuesto, acompañar al interruptor diferencial que los circuitos tengan la conexión del conductor de protección y todas las masas estén conectadas a ese conductor de protección para que cuando haya una falla actúe el diferencial. También se puede obtener una protección clase 2 entre líneas seccionales, sin que existan circuitos terminales, entre la aislación clase 2. Dice, la parte constitutiva de los tableros podrán ser metálicas o de material aislante, que tengan además la rigidez mecánica, características de no inflamabilidad, de no higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas, que ya las vimos, que son características eléctricas que deben cumplir los tableros eléctricos. No prenderse fuego ni incendiarse, no absorber humedad, ser aislado eléctricamente, tenga grado de aislación eléctrica adecuado. Y sea rígido mecánicamente, o sea, no sea un material que se pueda desarmar por la maniobrabilidad común, ¿no es cierto? ¿Qué dice con respecto al nivel de protección? Para BA1 y BA4, el grado de protección mínimo será, no dice grado, no me dice acá para qué nivel de usuario, dice que en general será IP41 o IP31D. Los fabricantes fabrican IP40 o IP30, así que no olvidemos del 1S. Hablemos IP40 por general, que es el nivel de protección que fabrican los fabricantes, porque se supone, el 1, ¿se acuerdan que era goteo de agua en forma vertical? Es poco probable que yo instale un tablero donde haya una gotera. Es muy probable que ahí no lo instale, porque si está dentro de interiores, se supone que en interiores no hay goteras. De hecho, puede ocurrir que haya gotera, pero no es un problema de elección del tablero eléctrico, sino un problema de falta de mantenimiento del lugar. ¿Sí? No tendrá parte de contención accesible desde el exterior, aún con la puerta abierta. O sea, existe un contrafrente que me evita que en la parte de contención interior tenga acceso a las personas. El acceso a la parte de contención será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas. Esto dice que el contrafrente que yo coloque para tapar las partes activas se puede remover únicamente con herramientas. El acceso a la parte de contención será posible solo luego de la remoción de las tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas. ¿Y está repetido esto? Ah, fíjese, está repetido. Yo sí me doy cuenta. Para locales unitarios, con personal de A4 o A5, se puede utilizar un grado de protección IPXD, dice, o adecuado a las condiciones ambientales del lugar. ¿Qué es la corriente asignada del gabinete? O dice corriente asignada del gabinete. No se deberá superar la corriente asignada determinada por el fabricante del gabinete. Es la tensión de aislación, perdón, es la máxima corriente que puede conducir ese gabinete y está relacionado con la capacidad de disipación térmica del interior. Debiendo ser el proyectista, el instalador o el fabricante responsable, tener la responsabilidad de verificar que el valor de la corriente del dispositivo de cabecera sea menor o igual que el valor de corriente asignada garantizada por el fabricante para el gabinete.
Hay gabinetes hasta, ¿se acuerdan? El 6670 decía que la corriente máxima es 125. El 6208 que era 250 amperes. O sea, la máxima protección serían cada uno de ellos respectivamente. Con respecto a la denominación de los tableros, hay que aprender a nombrarlo correctamente e identificarlo en la instalación eléctrica. El primero que nos aparece en la instalación eléctrica es un tablero principal que está después del medidor. Tiene una particularidad de que la distancia del cable o la distancia entre el tablero del gabinete medidor y el gabinete del tablero principal no debe ser mayor a 2 metros. ¿Sí? O sea, tengo un medidor, detrás del medidor, a la par del medidor debe estar el tablero principal. Esa línea se le denomina línea principal. ¿Sí? La línea entre el medidor y el tablero principal. Luego tenemos un segundo tablero que le llamamos tablero seccional general, que vemos tablero seccional general, que es aquel que existe cuando en el tablero principal no existen derivaciones a circuitos terminales. O sea, este tablero principal tiene solamente una termomagnética de material aislante, es otra característica particular del tablero principal, que en todos los casos debe ser de material aislante, estando en el interior o en el exterior, debe ser de material aislante siempre. Y tener un interruptor de protección bipolar o tetrapolar según sea interacción monofásica o interacción trifásica. Y estos interruptores bipolares o tetrapolares tienen que tener protección en los 4 polos. El bipolar, el neutro y vivo, el tetrapolar en las 3 fases y el neutro. ¿Sí? Puede ser que el neutro sea distinta o regulable, pero tiene que tener protección. A esa línea que une estos dos tableros se le denomina línea seccional. ¿Sí? En los tableros eléctricos le llamábamos circuito seccional. En la planicie carga, pero circuito seccional. Entonces tenemos sección general y de allí pueden salir tableros y circuitos terminales. O sea, circuitos seccionales o líneas seccionales o circuitos terminales. En este caso vemos 2 tableritos, un tablero seccional y otro tablero seccional. Esta es otra denominación que hay que guardar siempre. Tablero seccional general es un nombre para este formato de tablero. Si existieran 2, le podemos poner número 1 y número 2. Si fueran distintos medidores, podrían hacer referencia a medidor 1, medidor 2, etcétera, etcétera. Pero siempre este se llama tablero seccional general. Y lo que queramos extender nosotros en la denominación. Los tableros que salen de este se denominan tablero seccional y pues se le puede agregar cualquier otra descripción. Por ejemplo, tablero seccional, planta alta. Tablero seccional, planta baja. Tablero seccional, subsuelo. Tablero seccional de bomba. Tablero seccional de piscina. Lo que usted quiera, pero siempre se va a denominar tablero seccional y le agregamos la denominación según el lugar o el destino que tenga. Y de allí salen circuitos terminales. Son circuitos que alimentan las cargas. Esa carga puede ser tomas corriente, iluminación o pequeños motores. Digamos, esta es una distribución general y la denominación de los distintos tableros. ¿Sí? ¿Alguna consultita hasta acá? Queda claro que el tablero principal es de material aislante, ¿no? Que quede bien clarito eso. Esto se lo digo porque muchas veces vienen a Salta empresas constructoras con sus instaladores de afuera y pretenden poner tableros principales metálicos porque en el lugar donde ellos instalan habitualmente son metálicos. Acá en Salta aplicamos el reglamento 95-150 que establece que el gabinete de tablero principal debe ser de material aislante. Y la acometida es armada según un sistema de aislación suplementaria clase 2. ¿Sí? Por lo tanto, por eso la obligatoriedad de la protección del gabinete plástico, porque todo lo que está agua arriba es clase 2. Desde el cable de acometida que está a 7 metros de altura, o si es subterráneo, hasta los bornes del tablero principal, del interruptor del tablero principal, es todo clase 2. Por ende, el gabinete debe ser también de material aislante. ¿Alguna consultita? Nada. Algunas variaciones pueden existir acá, que no exista TSG, el tablero seccional general. En el tablero principal salgan los circuitos terminales.
O puede salir un circuito terminal, o dos circuitos terminales y un circuito, un tablero de planta alta, de piscina, de bomba, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero se va a denominar tablero principal porque es el único que existe donde se distribuyen las líneas seccionales y los circuitos terminales. El seccional general aparece entonces cuando el TP no tiene ninguna derivación y solamente alimenta un tablero seccional general. Todos los demás tableros se denominan tableros seccionales, con la agregado de denominación que ustedes quieran. PB, planta baja, primer piso, segundo piso, subsuelo, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el reglamento con respecto al tablero principal? Ya lo dije recién. Que el tablero principal, y esto es textual, fíjese el capítulo 771.20, ítem 5, apartado 3, ¿sí? Esa es la denominación de este título, subtítulo dentro del reglamento. Todo tablero principal deberá poseer en su cabecera un interruptor automático que actúe como dispositivo de corte y protección general, al que podrá estar asociado una protección diferencial. Eso lo voy a definir yo, si pongo o no pongo. Para alimentación trifásica con neutro, este interruptor automático debe ser tetrapolar con todos los polos protegidos. La protección del conductor de neutro podrá ser desde el 50% hasta el 160% del ajuste de la protección del conductor de línea, según lo determine el proyectista. Hay interruptores automáticos que pueden regularse la corriente de disparo del neutro entre 50 y 150%, o 160 o 150%. No sé por qué dice 160, me parece que es 150. Ya me voy a fijar. Creo que 1,5 veces. O se puede usar bipolar con protección de ambos polos para suministro monofásico. Esto lo aclara bien el reglamento porque existen protecciones tetrapolares que no tienen protección de neutro. Y también existen protecciones bipolares que no tienen protección de neutro. Esos dispositivos no se pueden poner en el TP. Que quede claro eso, ¿no? Esto es una obligación. Protección contra contactos indirectos por utilización de equipos, dispositivos y canalizaciones de doble aislación. Para la reglamentación, dice, las siguientes instalaciones se consideran de clase 2. Tenemos dos casos. Creo que dos, no sé si hay tres, dos casos. Cables que además de su aislación básica tengan una cubierta, un envolvente aislante y en los que su tensión nominal sea por lo menos de un valor doble de la tensión respecto a tierra de la instalación utilizadora, tales como los cables de un kilovoltio, 1,1 kilovoltio, que cumplen con las normas GIRAM 2268 o 6268 con instalaciones de 400 a 230 voltios. El cable no deberá tener ninguna cubierta, armadura o pantalla metálica. Para que sea clase 2 no puede tener ningún accesorio metálico en el cable. Existen protección ante roedores, que es un fleje metálico que envuelve el cable y tiene una segunda envolvente plástica. Eso no puede ser clase 2. A eso se refiere esta parte. Y la otra forma, dice, y la otra forma es conductores de hermano de organización o instalaciones clase 2, conductores unipolares sin cubierta o envoltura, instalados en conductores aislantes, cañería, conducto, cable canal aislante, pues caño, cable canal plástico de PVC. Los conductos deben cumplir con las normas mencionadas en el reglamento por la norma IEC 61386 para cañerías plásticas y 61084 para cable canal plástico, debiendo ser en todos los casos autoextinguibles. Fíjense, tengo dos casos, entonces usar cable subterráneo o usar cable unipolar en caño plástico. Con esas condiciones mantenemos la aislación clase 2. Desde el tablero principal hasta el tablero seccional general, por ejemplo. Por supuesto, del medidor hasta el TP también debe ser de la misma naturaleza. Alguna de estas dos alternativas. Con respecto a la responsabilidad del instalador, hay una limitación, una barrera, digamos, un límite bien marcado en las reglamentaciones, en la 95.150, que se refiere a la cometida, y en la 93.68, parte 7 y 7.1, indica que a partir de los bornes superiores del interruptor de cabecera del tablero principal hacia arriba, hacia el medidor, hacia la cometida, la responsabilidad es de la empresa distribuidora.
Y el organismo que controla su cumplimiento es el ente regulador. En cambio, todo lo que se encuentra desde esos bornes hacia abajo, hacia la instalación interna, el responsable de esa instalación, de su mantenimiento y control y verificación, es el municipio con sus inspectores municipales. ¿Sí? Si no tengo diferencial de este tablero eléctrico, la canalización que sale de allí debe ser clase 2 hasta el tablero seccional general, y tablero seccional general debe ser la envolvente clase 2. Si la cañería fuera metálica, o el gabinete al que llego fuera metálico, en este tablero principal debería colocar un interruptor diferencial y esa masa metálica conectarla a tierra. ¿Sí? Eso es obligatorio, tanto en monofásico como en trifásico. Son las 21:01, descansamos 15 minutos a las 21:15 y largamos la última parte de este día. ¿Te parece bien? Bueno. Dale, ya volvemos.